En los confines de un mundo moldeado por el poder y el silencio, donde la fortuna se erige como una muralla impenetrable, habitaba un hombre cuya existencia era sinónimo de imperio, el señor Anatoly Ivanov. Su nombre resonaba en los círculos financieros más exclusivos de Europa, un eco de transacciones multimillonarias, fusiones audaces y adquisiciones que redefinían mercados enteros. No era solo un magnate, era una fuerza telúrica, un arquitecto de la riqueza que había levantado su vasta fortuna sobre pilares de acero, disciplina férrea y una visión tan implacable como premonitoria. Se decía que los ojos del señor Ivanov poseían la fría perspicacia de un depredador en la cúspide de su cadena alimenticia, capaces de desentrañar las debilidades más sutiles en cualquier negociación o en cualquier alma que cruzara su camino. Su domicilio, una fortaleza moderna esculpida en piedra y cristal que dominaba un acantilado remoto en la costa adriática, era un reflejo tangible de su estatus y su psique. No era una casa, sino una declaración de dominio, una obra maestra de la arquitectura que fusionaba la majestuosidad de una fortaleza medieval con la tecnología punta del siglo XXI. Se extendía sobre hectáreas de terrenos meticulosamente cuidados, flanqueada por jardines que parecían desafiar las leyes naturales con su perfección geométrica y esculturas abstractas que, a la luz del crepúsculo, proyectaban sombras alargadas y enigmáticas, vigilando el perímetro con una autoridad pétrea. Cada ventana, una panorámica que se abría al infinito azul del mar, parecía más una pantalla de alta definición que un simple cristal, encuadrando la belleza salvaje del entorno como si fuera parte de la vasta colección de arte de Ivanov. Dentro de sus muros, el silencio era casi palpable, una capa densa que absorbía los sonidos, dejando solo el susurro del aire acondicionado y el leve crujido ocasional de la madera pulida. Los espacios eran amplios, cavernosos, diseñados para impresionar y para aislar. Paredes cubiertas de obras de maestros que cotizaban en millones, suelos de mármol que reflejaban la luz como espejos de agua estancada, mobiliario minimalista pero de incalculable valor. La tecnología, invisible pero omnipresente, controlaba la temperatura, la iluminación y la seguridad con una precisión robótica. Sensores de movimiento, cámaras de vigilancia externas con visión nocturna, sistemas de alarma conectados directamente a una central de seguridad privada. Todo estaba diseñado para garantizar la privacidad y la invulnerabilidad del señor Ivanov. Sin embargo, en ese santuario de opulencia, una peculiaridad se manifestaba. A pesar de su vasta extensión, rara vez se percibía la presencia humana. El señor Ivanov, por elección o por destino, era un hombre que habitaba en la soledad. Sus interacciones eran estrictamente profesionales. Sus empleados, figuras discretas que se movían como fantasmas entrenados para no perturbar la quietud. Entre estas figuras, una era particularmente elocuente en su discreción. Su nombre era Elena. Elena no era una cara nueva en la mansión. Llevaba más de 5 años al servicio del señor Ivanov, una presencia tan constante como el sol que se alzaba sobre el Adriático cada mañana, y tan silenciosa como las sombras que se alargaban al atardecer. Su papel no se limitaba a una única función, era una especie de administradora del hogar, la mano invisible que aseguraba que cada detalle en el vasto interior de la mansión funcionara con la precisión de un reloj suizo. Desde la impecable limpieza de los salones de mármol hasta la disposición exacta de los volúmenes en la biblioteca personal de Ivanov, pasando por la preparación de sus comidas, siempre bajo una estricta dieta prescrita, Elena era la arquitecta de la vida doméstica del magnate. Su atuendo, siempre pulcro y sobrio, consistía en un uniforme gris oscuro que se fundía con los tonos neutros de la mansión, acentuando su tendencia a pasar desapercibida. Su camello, recogido en una coleta baja y ordenada, revelaba un rostro que,
Aunque carecía de la vivacidad juvenil, poseía una serena belleza marcada por la fatiga y una expresión que denotaba una profunda resiliencia. Sus ojos, de un color indefinido entre el verde y el gris, rara vez se encontraban directamente con los de otros. Siempre estaban fijos en su tarea, observando el entorno con una atención metódica que bordeaba lo obsesivo. Elena era la eficiencia personificada, moviéndose con una gracia silenciosa, sus pasos apenas audibles sobre los lujosos suelos. Nunca una palabra de más, nunca un gesto superfluo. Su comunicación con el señor Ivanov era casi telepática, basada en una anticipación silenciosa de sus necesidades, o en escuetas instrucciones que él impartía y ella ejecutaba sin cuestionar. Su jornada comenzaba antes del amanecer, cuando el cielo aún era una promesa de luz sobre el horizonte. Mientras la mayoría de la ciudad dormía, Elena ya estaba en pie, preparando el café matutino del señor Ivanov, seleccionando las frutas para su desayuno y revisando la lista de tareas que, aunque rutinarias, requerían una ejecución impecable. Recorría los pasillos de la mansión, sus manos enguantadas limpiando cada superficie, sus ojos inspeccionando cada rincón en busca de la más mínima imperfección. El polvo era un enemigo personal, la desorganización una afrenta. En su mundo de perfección impuesta no había espacio para errores. Los cristales debían relucir sin una sola mancha. Los metales debían brillar, las obras de arte debían estar inmaculadas. Era un ritual diario, una danza solitaria con el orden y la disciplina, una coreografía que se repetía sin variaciones, día tras día, año tras año. La vida de Elena dentro de la mansión era una paradoja viviente. Rodeada de una opulencia inimaginable, ella vivía una existencia espartana. Su habitación, modesta y funcional, contrastaba drásticamente con los lujosos aposentos del señor Ivanov. No había lujos innecesarios, solo lo esencial: una cama sencilla, un pequeño armario, una mesa de trabajo. Era un refugio, un espacio privado donde la carga de la perfección impuesta por su trabajo podía, al menos por unas horas, aliviarse. Sin embargo, incluso en la intimidad de su habitación, la sombra de su empleador y el peso de sus responsabilidades parecían extenderse. Su vida personal, si es que existía fuera de los muros de la mansión, era un misterio absoluto para el señor Ivanov y para cualquier otro. Nadie la veía salir, nadie la veía recibir visitas. Era una figura que aparecía al amanecer y desaparecía al anochecer. Una pieza fundamental en el engranaje de la mansión, pero una extraña para el mundo exterior. El señor Ivanov, en su propio aislamiento, era un hombre de hábitos. Su rutina era tan inquebrantable como su voluntad. Se levantaba temprano, revisaba los mercados globales antes del amanecer, dedicaba horas a la lectura de informes financieros, a reuniones virtuales con su equipo de confianza y a la supervisión remota de sus vastos intereses. Comía solo, cenaba solo. Sus interacciones humanas eran limitadas y siempre transaccionales. Su soledad no parecía afligirle. Era más bien un estado de ser elegido, un precio que pagaba por la cúspide de su poder. Sin embargo, a medida que los años se convertían en décadas y la fortuna de Ivanov crecía exponencialmente, una inquietud sutil comenzó a instalarse en su mente, una sensación difusa de vulnerabilidad, una desconfianza inherente que, con el tiempo, se transformó en una necesidad casi patológica de control absoluto. No fue un evento cataclísmico lo que sembró la semilla de la desconfianza en el corazón del señor Ivanov, sino una serie de anomalías insignificantes, imperceptibles para cualquier otra persona, pero no para su mente analítica y paranoica. Una botella de su añejo vino Barolo, inexplicablemente abierta y con unos mililitros menos de lo que recordaba haber visto. Un libro en su biblioteca personal, aparentemente fuera de lugar por 1 milímetro.
Una ligera alteración en el patrón de las migas de pan sobre la encimera de la cocina después de su desayuno, que le hizo pensar que alguien había estado allí después de él, a pesar de que su comida se servía y la cocina se limpiaba inmediatamente después. Detalles minúsculos, por sí mismos irrelevantes, pero que acumulados comenzaron a tejer una tela de duda en la mente del magnate. No podía ser un error. Su memoria era un archivo viviente, su observación forense. ¿Quién, en su fortaleza inexpugnable, podría estar operando bajo su radar? Los guardias de seguridad se mantenían en el perímetro exterior, sus movimientos registrados y monitoreados. Sus asistentes personales, quienes manejaban sus finanzas y asuntos legales, solo accedían con cita previa y bajo estricta supervisión. La única persona con acceso irrestricto y constante a su espacio personal era Elena. La idea le resultó inicialmente absurda. Elena era la personificación de la lealtad silenciosa, una máquina de eficiencia. Nunca había dado motivos para dudar. Pero la paranoia, una vez que echa raíces en una mente tan fértil como la del señor Ivanov, se convierte en una maleza invasora que sofoca cualquier razonamiento lógico. Su mente, acostumbrada a anticipar riesgos y a no dejar nada al azar en el mundo de los negocios, comenzó a aplicar la misma lógica a su hogar. ¿Y si Elena no era lo que parecía? ¿Y si su impecable fachada ocultaba algo más? La sospecha, una enfermedad sigilosa, comenzó a corroer la tranquilidad de Ivanov. Pasaba noches en vela, recorriendo mentalmente cada rincón de su mansión, revisando los protocolos de seguridad. La certeza de que algo estaba ocurriendo, algo fuera de su control, se afianzaba. Su insomnio se volvió crónico, sus cenas solitarias y tensas. El hombre que lo tenía todo sentía que algo se le escapaba de las manos, una sombra furtiva que danzaba en los márgenes de su percepción. Y un hombre como Anatoly Ivanov no toleraba la incertidumbre, ni el descontrol. Su imperio no se había construido sobre la base de la fe ciega o la confianza ingenua. Se había edificado sobre la información, la vigilancia y la anticipación. Y lo que no podía ver, lo que no podía controlar, era una amenaza potencial. La decisión, cuando finalmente se materializó en su mente, fue fría y calculada, desprovista de emoción. No fue un acto impulsivo, sino la culminación lógica de su desconfianza creciente y su necesidad innata de saber. El señor Ivanov decidió que necesitaba ojos donde no los tenía, oídos donde solo había silencio. Necesitaba penetrar la cortina de la discreción, desvelar cualquier secreto que pudiera anidar en los rincones más privados de su propio hogar. Y así, con la misma determinación con la que autorizaba una adquisición hostil o destituía a un ejecutivo incompetente, ordenó la instalación de un sistema de vigilancia clandestino. Contactó a un especialista de su entera confianza, un exagente de inteligencia de Europa del Este, un hombre de pocas palabras y habilidades excepcionales en el ámbito de la seguridad encubierta. Las instrucciones fueron claras. El sistema debía ser indetectable, los dispositivos minúsculos, imperceptibles, camuflados en el mobiliario, en los adornos, en los objetos cotidianos de la mansión. Debía cubrir cada área accesible a Elena, desde la cocina y los salones hasta su propia oficina y el comedor. Y, crucialmente, la instalación debía realizarse en el mayor de los secretos, sin dejar rastro, sin levantar la más mínima sospecha. El especialista, acostumbrado a las exigencias de su clientela de élite, procedió con la precisión de un cirujano. Durante 3 noches consecutivas, mientras la mansión dormía en un silencio sepulcral y Elena descansaba en su modesta habitación, los técnicos trabajaron sigilosamente. Cables apenas perceptibles se ocultaron detrás de zócalos, minicámaras se integraron en detectores de humo, en el marco de cuadros, en las esquinas de los estantes de libros. Pequeños micrófonos direccionales se camuflaron en lámparas y ventilaciones. La tecnología era de vanguardia, capaz de transmitir imágenes y audio de alta definición de forma inalámbrica a un servidor seguro, accesible solo por el señor Ivanov.
Cuando el trabajo estuvo completo, la mansión parecía exactamente la misma. El orden inmaculado, el silencio pesado. Pero bajo esa superficie de calma, una red invisible de ojos y oídos se había desplegado. El señor Ivanov tenía ahora la capacidad de observar cada movimiento, cada gesto, cada susurro dentro de su dominio. La sensación de control, tan vital para él, había sido restaurada, pero a un precio ético incalculable. Desde la comodidad de su estudio privado, frente a una pantalla de alta resolución que mostraba un mosaico de transmisiones en vivo, el magnate contempló su obra. La imagen de Elena mientras dormía se proyectaba en uno de los monitores, una figura inerte en su cama sencilla. El rostro del señor Ivanov permaneció impasible. La caza había comenzado. La trampa estaba puesta. Solo era cuestión de tiempo antes de que la verdad, cualquier verdad, emergiera de las sombras, revelada por el ojo implacable de la tecnología. Y lo que capturarían esas cámaras, lo que el señor Ivanov estaba a punto de presenciar, estaba a punto de desmantelar no solo sus sospechas, sino los cimientos mismos de su percepción del mundo y de su propia existencia. El juego de la vigilancia, que él había iniciado para reafirmar su control, estaba a punto de jugar con él. El último eco de la furgoneta del especialista se desvaneció en el horizonte apenas el sol comenzaba su ascenso tibio, pintando de un gris perla el cielo sobre el Adriático. Dentro de la mansión, el silencio que ya era habitual se había vuelto denso, cargado de una expectativa helada. Los técnicos habían desaparecido tan sigilosamente como llegaron, dejando tras de sí una red invisible de ojos electrónicos que ahora observaban cada rincón, cada sombra, cada partícula de polvo suspendida en el aire, imperceptibles para el ojo humano. Anatoly Ivanov permaneció inmóvil en el centro de su estudio, el cerebro de su fortaleza, un búnker acristalado con vistas al mar. Sus ojos, los mismos que habían sembrado el pánico en salas de juntas y que despojaban de toda pretensión a sus oponentes, barrían la estancia con una lentitud metódica, como si esperaran percibir el aura fantasmal de los nuevos intrusos tecnológicos. No había rastro, ni un solo indicio que delatara la intervención. La perfección del engaño era, para Ivanov, una obra de arte por derecho propio. En su mesa de trabajo, una consola de alta tecnología se presentaba como el portal a su nueva realidad. Una matriz de pantallas táctiles con la profundidad del ónix esperaba su comando. Con un gesto seco y calculado, el señor Ivanov activó el sistema. La habitación se sumió en una penumbra artificial a medida que las pantallas se encendían, proyectando un mosaico de imágenes. 24, 36, 48 ventanas de video aparecieron simultáneamente, cada una mostrando un ángulo diferente de su dominio. La cocina, inmaculada y vacía. Los amplios salones bañados en el naciente sol. Los pasillos silenciosos y largos. Incluso la modesta habitación de Elena, ahora desnudada ante su mirada, mostraba un orden casi militar, con su cama sencilla y sus pertenencias mínimas. El pulso del magnate se mantuvo firme, una máquina de precisión inmune a la excitación o al miedo. Sin embargo, una corriente subterránea de poder recorría su ser. El control. Esa era la moneda de su reino, el elixir que alimentaba su existencia. Y ahora lo poseía en su forma más pura y omnisciente. Se deslizó en su silla ergonómica de cuero, diseñada para largas horas de concentración, y comenzó su vigilia. Las primeras horas fueron de una calma exasperante. El amanecer se transformó en mañana. El silencio de la mansión solo era roto por el suave zumbido del aire acondicionado, y, finalmente, por los primeros pasos de Elena. Su figura apareció en uno de los monitores de la cocina. Movimientos fluidos, precisos, repetidos a diario. El agua para el café, la selección de frutas, la disposición de la vajilla. Cada acción un ballet coreografiado, una sinfonía de eficiencia silenciosa. Ivanov observó,
no con el entusiasmo del descubrimiento, sino con la fría paciencia de un cazador que espera a su presa. Cada detalle era diseccionado por su mente. El cómo Elena colocaba la taza, el ángulo con el que limpiaba la encimera. ¿Podría haber una milésima de segundo de vacilación? ¿Una mirada furtiva hacia alguna parte? No había nada, solo la eficiencia personificada. La mujer era una sombra, una extensión del lujo impecable de la mansión. Los días se sucedieron, uno tras otro, en una monótona procesión de imágenes. La rutina de Elena se desplegaba ante los ojos inquebrantables del señor Ivanov. A través de las lentes ocultas, su existencia se convertía en un expediente de movimientos medidos y tareas cumplidas. La veía trapear los suelos de mármol, sus pasos casi inaudibles, dejando un rastro brillante y efímero. La observaba desempolvar los cuadros que adornaban las paredes, obras de arte valuadas en fortunas, tratadas con la misma reverencia que cualquier otro objeto, sin asomo de curiosidad o admiración personal. Cada migaja de pan era borrada con un paño húmedo, cada libro colocado con precisión milimétrica. La limpieza de los baños, la disposición de las toallas, la preparación de sus comidas, siempre las mismas, preparadas con la exactitud de un químico. Ivanov, el arquitecto de imperios, ahora era el espectador de una vida espartana, consumida por la devoción al orden y al deber. Pero la certeza, ese pilar inquebrantable de la existencia de Ivanov, comenzaba a tambalearse. Su paranoia, alimentada por las pequeñas anomalías que le habían impulsado a instalar las cámaras, no encontraba un blanco claro. Cada hora de vigilancia revelaba lo mismo: una mujer impecable, incansable y, aparentemente, irreprochable. La botella de Barolo, el libro fuera de lugar, las migas. ¿Había sido todo una ilusión de su mente febril, una trampa de su propia desconfianza? La frustración, una emoción rara en el magnate, comenzaba a crecer, fría y lenta, en su interior. La inversión, el esfuerzo, la invasión ética, todo parecía en vano. Su mente racional le gritaba que había cometido un error, que su lógica impecable se había visto nublada por una sombra. Sin embargo, el señor Ivanov no era un hombre que abandonaba una empresa a la primera señal de adversidad. Si la verdad no se presentaba de inmediato, se la arrancaría a la paciencia. Decidió que no bastaba con observar la jornada diurna. La clave, pensó, residía en las horas crepusculares, en el silencio de la noche, cuando la vigilancia se relaja y los verdaderos instintos emergen. Su horario se adaptó al de su vigilia. Las noches se convirtieron en el telón de fondo de su obsesión. Cuando el sol se zambullía en el Adriático, tiñendo el cielo de naranjas y morados, la mansión se sumía en un silencio aún más profundo. Las luces automáticas se encendían con una suavidad espectral. Elena, después de su última ronda de limpieza y de preparar la cena de Ivanov, se retiraba a su habitación. Los monitores mostraban su modesta celda. La veía quitarse el uniforme, doblarlo con el mismo cuidado metódico con el que realizaba sus tareas. La observaba cepillar su cabello recogido y cansado. Luego se metía en la cama. Una figura inmóvil, rendida al sueño, en un mundo de lujos que no eran suyos. Ivanov, sin embargo, no dormía. El insomnio, que ya era su compañero fiel, se había intensificado. Su estudio se convirtió en su fortaleza nocturna, iluminado únicamente por el resplandor frío de las pantallas. Casas nocturnas, él mismo una especie de depredador tecnológico, al acecho de cualquier movimiento, cualquier anomalía. Escudriñaba cada píxel, cada cuadro. La visión nocturna de las cámaras transformaba la mansión en un paisaje monocromático, fantasmal y desolado. Las obras de arte, los muebles costosos, todo perdía su color, su textura, su valor intrínseco, para convertirse en meras formas que proyectaban sombras alargadas. Y entonces, una noche, la monotonía se quebró. No fue un acto de sabotaje, ni un robo, ni un encuentro secreto.
Fue algo mucho más sutil, algo que solo la mente hipervigilante de Ivanov podría haber detectado. Eran las 2:47 de la madrugada. La mansión, sumida en un silencio tan denso que casi dolía, era una tumba de cristal y acero. Elena dormía, o al menos así parecía en la pantalla de su habitación. Pero en el monitor que mostraba la cocina, una luz se encendió. No la luz principal, cegadora, sino una tenue luz de bajo consumo, como la de una campana extractora o un pequeño aplique. Ivanov se irguió en su asiento, sus ojos fijos en la imagen. Unos segundos después, la figura de Elena apareció. No iba vestida con su uniforme pulcro, sino con un camisón sencillo, casi transparente bajo la luz tenue, y un viejo abrigo sobre los hombros, como si el frío de la noche hubiera penetrado hasta sus huesos. Sus pasos eran más lentos, menos precisos que durante el día, un andar casi arrastrado, teñido de una fatiga profunda que no se percibía en su rutina diurna. Se movía con una cautela exagerada, como si cada crujido del suelo fuera una alarma potencial. Se dirigió al fregadero y llenó un vaso de agua. Luego se apoyó contra la encimera, y en ese momento, por primera vez, Ivanov la vio no como una autómata de la limpieza, sino como un ser humano, vulnerable y frágil. Sus ojos, en la imagen monocromática, parecían más grandes, oscuros y vacíos. No miraban nada en particular, solo el punto de fuga en el espacio, la nada. Un suspiro, apenas audible a través de los micrófonos direccionales, escapó de sus labios. Era un sonido de profunda melancolía, un lamento contenido. Ivanov, con la respiración contenida, observó. Elena levantó el vaso hasta sus labios, pero no bebió de inmediato. En cambio, su mano libre, temblorosa, se elevó hacia su rostro, y con un movimiento lento y deliberado se frotó los ojos. Cuando retiró la mano, una lágrima, brillante como una gota de rocío en el lienzo oscuro de la visión nocturna, rodó por su mejilla. Otra la siguió, y luego otra. No era un llanto ruidoso ni convulsivo. Era un llanto silencioso, pausado, un derrame contenido de una pena que parecía antigua. Las lágrimas caían sin prisa, trazando senderos luminosos por su rostro, hasta perderse en el cuello de su camisón. Su espalda estaba ligeramente encorvada. Sus hombros, usualmente tan rectos y fuertes bajo el uniforme, ahora estaban caídos, como si soportaran un peso invisible. Permaneció así por varios minutos, estática, apenas moviéndose, solo permitiendo que las lágrimas fluyeran en la quietud de la madrugada. El magnate, en su estudio, sentía una punzada helada. No era empatía, no era compasión, era la disonancia cognitiva. La imagen que tenía de Elena, la autómata eficiente, se desmoronaba ante esta manifestación cruda y desoladora de humanidad. La fortaleza impenetrable de Ivanov, construida sobre la lógica y el control, temblaba. Finalmente, Elena se enderezó, tomó un sorbo de agua y con el dorso de la mano se secó las lágrimas restantes. Suspiró de nuevo, esta vez con una resignación profunda, un sonido que vibró a través de los altavoces y se clavó en el silencio del estudio de Ivanov. Luego, apagó la luz y regresó por donde había venido, su figura desapareciendo de la pantalla, dejando la cocina nuevamente en la oscuridad. El reloj en el estudio de Ivanov marcaba las 2:56 am. Aún no era la fatídica hora de las 3 am, pero lo que había visto lo dejó en un estado de estupefacción. ¿Llorar? ¿Elena? La idea era tan ajena a la imagen que había construido de ella, tan discordante con la fachada de acero que presentaba durante el día. Era una grieta en la armadura, una fisura en el muro de su percepción. Las pequeñas anomalías, el vino, el libro, las migas, de repente adquirieron un nuevo matiz, un eco diferente. Ya no se trataba de un posible sabotaje o robo, sino de algo más profundo, más íntimo. Algo que se cocinaba bajo la superficie de la perfección,
una verdad oculta que no tenía que ver con las riquezas o las transacciones, sino con el alma humana. Ivanov se quedó en su silla, observando las pantallas ahora vacías, las imágenes estáticas de la cocina silenciosa y la habitación oscura de Elena. La ira por la posible intrusión que había impulsado su vigilancia se había desvanecido, reemplazada por una curiosidad más compleja, un desconcierto que no conocía. ¿Por qué lloraba Elena? ¿Qué pena tan profunda la obligaba a levantarse en el corazón de la noche, a derramar lágrimas silenciosas en la cocina de un hombre que, hasta ese momento, la consideraba una herramienta más en su vasto engranaje? La noche, que se esperaba revelar a una traición material, había desvelado en cambio una verdad mucho más desarmante. El juego de la vigilancia había tomado un giro inesperado, y el señor Ivanov, el magnate implacable, se encontraba por primera vez en mucho tiempo en un terreno desconocido, desprovisto de sus mapas de control y de su fría lógica. La próxima madrugada, sabía, no sería igual. Y la espera hasta las 3 a.m. ya no era solo por la confirmación de una sospecha, sino por el desvelo de un misterio que ahora lo inquietaba hasta lo más profundo. La mansión, bañada por el fulgor pálido de las pantallas, había sido testigo de una revelación que el señor Ivanov no había anticipado. Las lágrimas silenciosas de Elena, vistas a las 2:47 de la madrugada, no solo habían desdibujado la imagen del autómata inquebrantable que el magnate había forjado, sino que habían resquebrajado los cimientos de su propia certeza. La ira original por la posible intrusión se había evaporado, reemplazada por una curiosidad más compleja, un desconcierto que se anidaba en las profundidades de su ser. El juego de la vigilancia, concebido para cazar una posible deslealtad material, había virado inesperadamente hacia la búsqueda de una verdad humana, una verdad que no se medía en lingotes de oro o en acciones de bolsa. La espera hasta las 3 de la mañana, ahora, no era ya por la confirmación de una sospecha mezquina, sino por el desvelo de un misterio que lo inquietaba hasta lo más hondo. El magnate, sin abandonar su estudio, permaneció inmóvil durante el resto de la madrugada. Las pantallas, antes fuentes de información táctica, ahora proyectaban el eco de una vulnerabilidad ajena que resonaba en su propia soledad. El día amaneció y transcurrió como todos los anteriores, pero para Ivanov nada era igual. La figura de Elena, moviéndose por los salones con su habitual precisión, ya no era la de una empleada eficiente, sino la de una incógnita, un enigma, cuya tristeza se había grabado en la memoria de las cámaras. Su vigilancia ya no era una cacería, sino una observación forense de la vida ajena, buscando patrones, disonancias, cualquier indicio que pudiera explicar aquella efusión nocturna de dolor. Las noches siguientes, el insomnio de Ivanov se intensificó hasta convertirse en una vigilia ritual. Su estudio, un santuario de control durante el día, se transformó en un observatorio de la noche. El resplandor azulado de las pantallas, el único indicio de vida en la vasta oscuridad de la mansión. Los primeros días posteriores al llanto, Elena no se levantó. Su habitación permanecía oscura, su figura inmóvil hasta el amanecer. La mansión, un laberinto de mármol y silencio, mantenía su secreto. La frustración comenzó a apoderarse de Ivanov. ¿Había sido un evento aislado? ¿Una casualidad? ¿Un mal sueño que no volvería a repetirse? Su mente, entrenada para la eficiencia y la predicción, se resistía a la aleatoriedad. Y entonces, en la cuarta madrugada desde la primera observación, a las 2:58, las luces de la cocina volvieron a encenderse, débiles, casi fantasmas en la visión nocturna. Ivanov contuvo la respiración. La silueta de Elena apareció de nuevo, envuelta en su camisón y el viejo abrigo, su andar arrastrado, más un espectro que una persona. Esta vez, sin embargo, sus movimientos no se dirigieron directamente al fregadero. Se movió con una deliberación pausada hacia un rincón menos visible de la encimera.
Con una lentitud exasperante, deslizó una pequeña tabla de cortar de madera, revelando un compartimento oculto. De su interior, Elena extrajo una tableta electrónica antigua, de un modelo descontinuado hacía años, y unos auriculares gastados. Conectó los auriculares y, con un gesto lleno de una intimidad casi sagrada, encendió la pantalla. El brillo tenue iluminó su rostro cansado, revelando, incluso en la visión monocromática, la profundidad de sus ojeras. Sus dedos, usualmente ágiles y precisos en las tareas del hogar, se movían con una ternura infinita por la pantalla táctil. Ivanov, en su estudio, amplió la imagen, ajustando el enfoque con la precisión milimétrica de un cirujano. La pantalla de la tableta reveló un menú rudimentario, unas pocas aplicaciones y una galería de fotos. Elena se detuvo en una de ellas. La imagen en la pantalla de la tableta, amplificada y filtrada a través de la visión nocturna de la cámara, era en blanco y negro, pixelada, pero inconfundible, la de un niño. Un niño de no más de 5 o 6 años, con una sonrisa amplia y ojos brillantes, sentado en lo que parecía ser un campo de girasoles. La calidad de la foto no restaba ni un ápice a su impacto. Los dedos de Elena se detuvieron sobre el rostro del niño, acariciando la pantalla con una devoción palpable. Y entonces, de nuevo, las lágrimas, más silenciosas si cabe que la vez anterior. Caían sin prisa, como perlas invisibles, sobre la superficie fría de la tableta, mezclándose con el brillo espectral del niño sonriente. No era un llanto de angustia desatada, sino de una pena resignada y profunda, una comunión con un recuerdo que se negaba a desaparecer. Permaneció así durante varios minutos, observando la imagen, susurrando palabras inaudibles que los micrófonos direccionales apenas captaban como un murmullo roto por el aliento. «Mi pequeño», fueron las únicas palabras que la tecnología logró aislar, pronunciadas con una voz tan cargada de dolor que a Ivanov le heló la sangre en las venas. Luego, con un suspiro que pareció arrastrar el peso de un universo, Elena cerró la galería, apagó la tableta y la guardó de nuevo en su compartimento oculto junto con la tabla de cortar. Bebió un vaso de agua, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y regresó a su habitación, su figura desapareciendo en la oscuridad a las 3:06 de la madrugada. El reloj en el estudio de Ivanov marcaba las 3:07 am. La hora fatídica había pasado, y con ella una nueva capa del misterio se había desvelado. Ya no se trataba de una pena abstracta, sino de una ligada a una persona real, a un niño. La eficiencia impecable de Elena, su disciplina férrea, su aislamiento autoimpuesto, todo comenzó a reconfigurarse en la mente del magnate. Aquel rito de las 3 de la mañana no era un acto de sabotaje, sino un lamento, una conexión furtiva con una parte de su vida que guardaba bajo 7 llaves. La búsqueda de la verdad había tomado un giro devastadoramente personal. Ivanov, el hombre que lo tenía todo, sentía una punzada desconocida. No era lástima, no aún. Era la disonancia entre la imagen de su empleada y la profundidad del dolor que acababa de presenciar. La frialdad de su lógica se vio sacudida. Su imperio se había construido sobre la certeza, sobre la información irrefutable, y ahora poseía una pieza de información que lo desarmaba. El magnate activó su canal de comunicación cifrada. Su contacto, el ex agente de inteligencia, recibió una orden encriptada en el corazón de la noche. Investigue a Elena Petrova. Cada detalle, su pasado, su familia. Quiero saber todo sobre el niño de la fotografía. La instrucción era inusual, desprovista de la urgencia financiera o de seguridad que solía caracterizar sus encargos. Era una búsqueda de la verdad por la verdad misma, un acto movido por una perturbación que no comprendía. Los recursos de Ivanov eran ilimitados, su red de información tentacular.
En los días siguientes, mientras Elena continuaba su rutina diaria, ajena a la tormenta que se gestaba a su alrededor, el mundo oculto de su empleada comenzó a revelarse ante los ojos fríos del magnate. El informe llegó en menos de una semana, un dossier denso y meticuloso que desgranaba la vida de Elena Petrova con la precisión de un bisturí. Elena había crecido en un pequeño pueblo minero en los Urales, un lugar desolado y empobrecido. Hija de mineros, había conocido la privación desde su nacimiento. Su vida, una sucesión de desgracias, había culminado en la pérdida de sus padres en un accidente de mina cuando ella tenía apenas 19 años. Sola y sin recursos, había emigrado a la ciudad buscando trabajo. Fue allí donde conoció a un joven, también de origen humilde, con quien entabló una relación breve pero intensa. El informe detallaba el nacimiento de un hijo, Mijail. La fotografía de la tableta coincidía con la descripción del niño en el expediente. Mijail, su pequeño sol, había sido la única luz en la existencia de Elena, un propósito, un ancla en su tormentosa vida. Pero la tragedia había golpeado de nuevo con una crueldad despiadada. A los 5 años, Mijail fue diagnosticado con una rara enfermedad cardíaca congénita, una condición que requería una intervención quirúrgica compleja y costosa, imposible de costear con los magros ingresos de Elena. El padre del niño, un hombre débil y sin escrúpulos, los había abandonado mucho antes, incapaz de lidiar con la responsabilidad. Elena, desesperada, había buscado todas las opciones, vendiendo lo poco que poseía, endeudándose hasta límites insoportables. Los informes médicos adjuntos al expediente pintaban un cuadro sombrío. El corazón del niño se deterioraba rápidamente. La única esperanza residía en una clínica especializada en Suiza, pero el costo de la operación y el tratamiento postoperatorio ascendía a una suma astronómica, inalcanzable para Elena. Fue entonces, en su momento más oscuro, cuando una oportunidad inusual se presentó. Un puesto de trabajo en la mansión de un magnate reclusivo en la costa adriática. El salario ofrecido era excepcionalmente alto, con la condición de vivir de forma casi monacal dentro de la propiedad, sin familia ni visitas y dedicación exclusiva. Elena había aceptado sin dudarlo. El informe lo dejaba claro. Cada rublo ganado, cada hora de su vida dedicada al servicio de Ivanov tenía un único propósito: mantener con vida a su hijo. Pero la historia no terminaba ahí. La distancia, la imposibilidad de estar presente había sido un tormento constante. Mijail vivía con una tía de Elena, quien lo cuidaba en un humilde apartamento en los suburbios de una ciudad lejana. La enfermedad avanzaba, y a pesar de los esfuerzos, las esperanzas de una recuperación completa disminuían. La operación suiza se había realizado, pero las complicaciones habían sido graves. Mijail no había logrado una recuperación total. Su salud era frágil. La foto en la tableta, el niño sonriente en el campo de girasoles, era una imagen antigua, tomada antes del diagnóstico, antes de que la vida de Elena se convirtiera en un sacrificio constante. Era el recuerdo de la alegría perdida, el motor de su estoicismo. El informe concluía con la última actualización. El estado de Mijail se había estabilizado, pero su futuro seguía siendo incierto, dependiendo de cuidados constantes y medicación cara. Cada transacción financiera de Elena, registrada en el informe, era un envío meticuloso de la mayor parte de su salario a una cuenta a nombre de su tía. El gran salario, para el nivel de un magnate, era apenas suficiente para cubrir los gastos médicos y la subsistencia de su hijo. La vida de lujo que Elena limpiaba y mantenía era un universo paralelo a su propia realidad, una jaula dorada que le permitía financiar la tenue esperanza de su hijo. El señor Ivanov leyó cada palabra, cada fecha, cada cifra. El hombre que se había jactado de su agudeza y su capacidad para desentrañar cualquier mentira, se encontró desarmado por una verdad tan brutalmente honesta. La botella de Barolo, el libro fuera de lugar, las migas, todo se revelaba como una ilusión, una sombra de su propia paranoia.
Elena no era una ladrona, ni una espía. Era una madre que sacrificaba su propia existencia, su felicidad, su libertad en el altar del amor filial. Su impecable eficiencia no era un signo de desapego, sino de una disciplina forjada en la desesperación, una forma de asegurar que su fuente de ingresos, la única esperanza de su hijo, jamás se viera comprometida. El magnate, acostumbrado a cuantificar el valor de cada activo, de cada transacción, se encontró ante un valor incalculable, el de la abnegación humana. Las paredes de su estudio, que antes le otorgaban una sensación de poder omnisciente, ahora parecían aprisionarlo. La mansión, su fortaleza inexpugnable, se revelaba como el escenario de un sacrificio silencioso. Las pantallas, que le habían prometido control, le habían entregado, en cambio, una verdad que desmantelaba su percepción del mundo. La imagen del niño sonriente en el campo de girasoles, grabada en la tableta y amplificada por las cámaras, se proyectaba ahora en la mente de Ivanov con una fuerza inquebrantable. La frialdad calculadora del magnate comenzaba a ceder, no ante una amenaza externa, sino ante la desoladora belleza de la fragilidad humana. El juego de la vigilancia, que había iniciado para reafirmar su control sobre los demás, estaba, sin que él lo supiera aún, a punto de hacerle perder todo el control sobre sí mismo. La verdad, más allá de la imagen inicial, había sido descubierta, y su peso era abrumador. El informe había llegado, un caudal de información meticulosa y despiadadamente completa, desplegándose ante los ojos del señor Ivanov como un mapa de la miseria humana. Cada detalle, cada fecha, cada transacción en el dossier sobre Elena Petrova era una puñalada silenciosa en los cimientos de su percepción. El hombre que se había ufanado de su capacidad para discernir la verdad de la mentira, para desentrañar los hilos ocultos de la conspiración o el engaño, se encontró desarmado por una realidad tan brutalmente honesta que hacía palidecer cualquier ficción. La botella de Barolo, el libro fuera de lugar, las migas de pan. Cada una de las anomalías que habían disparado su maquinaria de vigilancia se revelaban ahora como los fantasmas de una paranoia injustificada, sombras proyectadas por su propia desconfianza. Elena no era una ladrona, no era una espía, era una madre. Esta revelación, tan simple y a la vez tan devastadora, golpeó al magnate con la fuerza de un tsunami emocional. Había esperado encontrar duplicidad, un plan oculto para beneficiarse de sus bienes, una vulneración de su propiedad. En cambio, había desenterrado el sacrificio más puro y antiguo de la humanidad, el amor incondicional de una madre por su hijo. Su impecable eficiencia no era un signo de desapego, sino de una disciplina férrea, forjada en la desesperación, una forma desesperada de asegurar que su fuente de ingresos, la única y precaria esperanza de su hijo, jamás se viera comprometida. Su aislamiento autoimpuesto, su renuncia a cualquier vida social, a cualquier vestigio de felicidad personal, todo se reconfiguraba ante él como el precio de un pacto con el destino. Ivanov, acostumbrado a cuantificar el valor de cada activo, de cada transacción, se encontró ante un valor incalculable, el de la abnegación humana. Las paredes de su estudio, que antes le otorgaban una sensación de poder omnisciente, de control absoluto sobre su universo, ahora parecían aprisionarlo. La mansión, su fortaleza inexpugnable, se revelaba como el escenario de un sacrificio silencioso, un templo de la resiliencia donde una mujer vivía una vida de renuncias mientras mantenía un exterior imperturbable. Las pantallas, que le habían prometido control y la confirmación de sus sospechas, le habían entregado, en cambio, una verdad que desmantelaba su percepción del mundo y de sí mismo. La imagen del niño sonriente en el campo de girasoles, grabada en la tableta y amplificada por las cámaras, se proyectaba ahora en la mente de Ivanov con una fuerza inquebrantable, una visión que eclipsaba cualquier cifra, cualquier beneficio, cualquier poder.
El peso de la compasión, una emoción extraña y casi desconocida en su frío repertorio, comenzó a ejercer una presión implacable. No era la lástima distante que se podía sentir por una nota de prensa sobre la pobreza en un país lejano. Era una compasión cruda, visceral, nacida de la intrusión directa en el dolor ajeno. Había invadido la intimidad de Elena, había desnudado su alma ante la lente de sus cámaras y ahora cargaba con el peso de esa invasión. La frialdad calculadora del magnate, esa armadura que había construido a lo largo de décadas para protegerse de las debilidades humanas y para conquistar el mundo, comenzaba a ceder. No ante una amenaza externa, sino ante la desoladora belleza de la fragilidad humana y la inmensidad del amor maternal. Durante los días siguientes, la rutina de la mansión se mantuvo inalterable, pero la perspectiva de Ivanov había sufrido una metamorfosis radical. Cada aparición de Elena, cada movimiento, cada gesto que antes había sido analizado bajo la lente de la sospecha, ahora se observaba con una intensidad diferente, teñida de un desconcierto profundo. La veía limpiar, cocinar, organizar, con la misma precisión metódica. Su uniforme impecable, su postura erguida, la falta de expresión en su rostro, que antes le habían parecido la quinta esencia de una eficiencia robótica, ahora se revelaban como una máscara, una armadura cuidadosamente construida para sobrevivir. Debajo de esa superficie inquebrantable, sabía, latía el corazón roto de una madre. El silencio de Elena, que solía interpretar como una señal de su carácter reservado o incluso hostil, ahora se revelaba como el resultado de una pena demasiado grande para ser expresada con palabras. Su aislamiento no era una elección, sino una condición impuesta por la necesidad, una barrera que había levantado para proteger su secreto y su propósito. La dedicación casi monacal al trabajo, antes percibida como una prueba de su lealtad contractual, se transformó en la mente de Ivanov en la manifestación de un amor sacrificial. Era una paradoja cruel. Elena mantenía la mansión de un hombre que lo tenía todo para poder mantener con vida al único tesoro que ella poseía. El magnate, en su fortaleza de cristal y acero, se encontró atrapado en un dilema moral de proporciones monumentales. La verdad había sido descubierta y su peso era abrumador. ¿Qué debía hacer con ella? Su primera reacción, la de un hombre acostumbrado al control y a la resolución directa de problemas, fue buscar una solución. Su fortuna era inmensa, capaz de eclipsar los problemas financieros de Elena en un instante. Podría pagar la atención médica de Mijail por el resto de su vida, asegurar su bienestar, brindarle una vida de comodidades. Pero la cuestión no era tan simple como una transferencia bancaria. El orgullo de Elena, la dignidad con la que soportaba su carga, era palpable incluso a través de las cámaras. Ofrecer ayuda de manera brusca, revelar que su dolor había sido espiado y diseccionado, sería una humillación insoportable. Sería destruir la poca autonomía que le quedaba. Además, estaba la cuestión de su propia intrusión. Había violado la privacidad de Elena de la manera más profunda posible. Confesar su vigilancia, explicar cómo había llegado a conocer cada detalle de su tragedia personal, sería un acto de agresión, no de compasión. La frialdad de su lógica se vio sacudida por la complejidad de la situación humana. Sus algoritmos de decisión, afinados para el mundo de las finanzas y los negocios, resultaban inútiles aquí. No había un cálculo de riesgos y beneficios que pudiera aplicar. Solo había una mujer sufriendo en silencio, un niño cuya vida pendía de un hilo, y él, el observador intruso, que ahora cargaba con una verdad que no le pertenecía. El juego de la vigilancia, que había iniciado para reafirmar su control sobre los demás, estaba, sin que él lo supiera aún, haciendo que perdiera todo el control sobre sí mismo. Las noches se convirtieron en un tormento aún mayor que antes. El insomnio, que ya era su compañero fiel, se intensificó hasta la agonía.
Se sentaba frente a las pantallas, no para cazar anomalías, sino para observar a Elena con una reverencia que antes no habría creído posible. Veía su habitación oscura, un santuario de la pena. Esperaba, con una mezcla de ansiedad y respeto, las 2:58 de la madrugada. Cuando las luces tenues de la cocina se encendían, una punzada de dolor se anidaba en su propio pecho. Observó a Elena, noche tras noche, realizar su ritual silencioso. La tableta antigua, la imagen pixelada del niño sonriente, las lágrimas invisibles que caían sobre la pantalla, las palabras «mi pequeño», que los micrófonos apenas lograban captar, resonaban en el estudio como un eco de su propia soledad, de la vida que Ivanov había sacrificado por su propio imperio. Por primera vez en décadas, la grandiosidad de su fortuna le pareció hueca, desprovista de significado. ¿De qué servía amasar tales riquezas si no se podía mitigar el sufrimiento de una sola persona que se encontraba a escasos metros de él? Una noche, mientras observaba a Elena acunar la tableta contra su pecho, con la espalda encorvada por una pena que trascendía el tiempo y el espacio, algo en el señor Ivanov se rompió. No fue un llanto ruidoso, ni un lamento convulso. Fue un quiebre silencioso, una fisura interna que se propagó por su ser, desmantelando capa tras capa de su rígida coraza. Las lágrimas, lentas y calientes, comenzaron a rodar por sus propias mejillas, surcando el rostro de un hombre que creía haber agotado toda su capacidad emocional hacía mucho tiempo. Era una manifestación de dolor por el dolor ajeno, por la injusticia de la vida, por la crueldad del destino. Un dolor que no le pertenecía, pero que se había anidado en lo más profundo de su ser. El reloj en su estudio marcaba las 3:03 am. Elena había vuelto a su habitación. Él permaneció inmóvil, sus propias lágrimas mezclándose con el brillo frío de las pantallas. El magnate, el hombre de acero, lloraba como nunca antes lo había hecho, no por una pérdida propia, no por un fracaso financiero, sino por la devastadora belleza del amor inquebrantable de una madre. En ese momento, en la quietud de la madrugada, algo fundamental cambió dentro de él. La frialdad calculadora se disolvió en un mar de humanidad. Su obsesión por el control había dado paso a una comprensión más profunda, que algunas verdades, algunas penas, no podían ser controladas ni cuantificadas. La decisión, cuando llegó, fue inesperada para un hombre de su carácter. No sería una confrontación ni una ayuda directa y humillante. Sería una acción indirecta, diseñada para aliviar la carga de Elena sin comprometer su dignidad, sin revelar la invasión de su privacidad. Sería un acto de compasión disfrazado de casualidad, una reparación silenciosa por la intromisión. El señor Ivanov comprendió que su papel había cambiado. Ya no era un cazador, ni un juez, era un guardián, un protector invisible. Activó su canal de comunicación cifrada una vez más. Esta vez la orden era diferente, desprovista de la frialdad habitual. Localice al doctor Anton Kovac, de la Clínica de Enfermedades Cardíacas Infantiles de Zúrich, dictó con una voz que, aunque todavía grave, contenía una nueva profundidad, casi una resonancia. Organice una donación anónima y sustancial para su departamento de investigación. Asegúrese de que parte de esos fondos se destinen específicamente a programas de tratamiento para niños con enfermedades cardíacas congénitas raras, priorizando aquellos con pronósticos más complejos. Luego, una pausa, el eco de sus propias lágrimas aún resonando en su mente. Y haga que el nombre de Mikhail Petrova sea incluido en un programa de seguimiento médico confidencial. Asegúrese de que reciba la mejor atención posible, sin que Elena Petrova tenga conocimiento de la fuente. Que parezca una intervención divina, una beca, cualquier cosa que no revele mi participación. El ex agente, acostumbrado a los comandos concisos y estratégicos, se sorprendió por la inusual especificidad y la emotividad subyacente de la orden.
El señor Ivanov, el magnate implacable, se encontraba, por primera vez en mucho tiempo, en un terreno desconocido, desprovisto de sus mapas de control y de su fría lógica. Había encontrado la verdad que buscaba, pero esa verdad no lo había empoderado, lo había transformado. La vigilancia había terminado, al menos en su forma original. Ahora comenzaba una nueva fase, una donde el control cedía ante el peso abrumador de la compasión y la riqueza se ponía al servicio de una vida. La próxima madrugada, sabía, no sería igual. Y la espera hasta las 3 a.m. ya no sería por la confirmación de una sospecha, sino por la silenciosa esperanza de una redención. La mansión, bañada por el fulgor pálido de las pantallas, aguardaba un nuevo amanecer, un amanecer que traería consigo no solo el fin de una intrusión, sino el inicio de una inusual forma de cuidado. El amanecer se abría paso sobre la costa adriática, pintando la mansión con los primeros tonos de un día que prometía ser diferente. La orden de Ivanov había sido ejecutada con la eficiencia silenciosa que caracterizaba a su vasta red. El ex agente, un hombre curtido en las sombras de la geopolítica, había movido los hilos con una precisión quirúrgica, sorprendido por la inusual especificidad y la emotividad subyacente del encargo. La directriz no buscaba información o seguridad financiera, buscaba redención, una forma de enmendar un error que no había sido un crimen financiero, sino una intrusión en el alma humana. Los fondos, una cantidad colosal para cualquier mortal, pero una cifra insignificante para la fortuna de Ivanov, fluyeron discretamente hacia el departamento de investigación del Dr. Anton Kovac en la clínica de Zúrich. La donación, anónima, se presentó como un milagro financiero para la ciencia médica, impulsando programas de tratamiento para enfermedades cardíacas congénitas raras, priorizando aquellos con pronósticos más complejos y garantizando seguimiento a largo plazo. En los intrincados engranajes de la burocracia médica, el nombre de Mijail Petrova se deslizó con la sutileza de una pluma, integrado en un programa de atención médica confidencial. No era una ayuda caritativa al uso, sino un manto de cuidado extendido sin que sus beneficiarios lo supieran. El objetivo era su bienestar total y la paz mental de su madre, sin que Elena tuviera la menor idea de la fuente de tan providencial asistencia. Mientras tanto, en la mansión, la vida continuaba su ritmo metódico, al menos en la superficie. Elena Petrova, ajena a la maquinaria silenciosa que ahora trabajaba en favor de su hijo, mantenía su rutina con la misma disciplina férrea. El señor Ivanov, sin embargo, no era el mismo hombre. La frialdad calculadora que había definido su existencia se había resquebrajado, revelando un estrato de humanidad que él mismo creía extinto. Sus noches seguían siendo insomnes, pero la naturaleza de su vigilia había cambiado. Las pantallas, antes herramientas de control y sospecha, se habían convertido en ventanas a un santuario, espejos de una lección silenciosa. Observaba a Elena no para cazar anomalías, sino con una reverencia que antes le habría sido incomprensible, buscando en sus gestos la huella tenue de una esperanza que él mismo había encendido. Poco a poco, los informes de la tía de Mijail a Elena comenzaron a tejer una nueva narrativa. Las llamadas, antes cargadas de la ansiedad por el precario estado de salud del niño, empezaron a llevar matices de alivio, de un optimismo cauteloso. Las complicaciones postoperatorias se estabilizaban con mayor celeridad. Los especialistas en Suiza, se decía, estaban maravillados por la respuesta de Mijail a tratamientos innovadores y por la disponibilidad de medicamentos de última generación, ahora accesibles sin la presión económica que antes asfixiaba a la familia. Para Elena, esta mejoría era una bendición, una respuesta a sus oraciones silenciosas. Atribuía la bonanza a la voluntad divina, al karma por su sacrificio incesante, a la pura suerte, jamás a la mano invisible de su empleador. La paz mental que Ivanov anhelaba para ella comenzaba a germinar, sutilmente, imperceptiblemente.
El ritual de las 3 a.m. persistió como un ancla en la tormentosa vida de Elena. Pero con el paso de los meses, Ivanov, desde su estudio, comenzó a percibir un cambio en la atmósfera que rodeaba ese momento sagrado. La pena, antes un torbellino desgarrador, parecía ahora teñirse de una melancolía más suave, casi contemplativa. Las lágrimas, si caían, lo hacían con menos furia, con una resignación que había hallado consuelo. La imagen del niño sonriente en el campo de girasoles permanecía como un recordatorio, pero ahora, quizás, evocaba no solo el dolor de la pérdida, sino la tenue promesa de un futuro menos sombrío. El murmullo de «mi pequeño» no desapareció, pero su tono, antes quebrado por la angustia, ahora portaba una resonancia de gratitud silenciosa. La metamorfosis de Ivanov se extendió más allá de las paredes de su estudio. Sus interacciones diarias, aunque mínimas con Elena, adquirieron una nueva dimensión. La frialdad distante se atenuó. No hubo confesiones, ni ofrecimientos directos de ayuda que pudieran humillarla o revelar su intromisión. En cambio, hubo gestos indirectos, casi imperceptibles, que solo la agudeza de un hombre transformado podía orquestar. La carga de trabajo de Elena, sin explicación aparente, se volvió ligeramente más manejable. Se contrató personal adicional para tareas específicas, liberando a Elena de algunas de las responsabilidades más agotadoras. Las condiciones de su alojamiento, sin que ella lo pidiera, fueron mejoradas, añadiendo pequeños lujos que antes no existían, todo bajo el pretexto de mejoras generales de la propiedad. Ivanov no buscaba el agradecimiento de Elena, sino su bienestar, una redención silenciosa por su intrusión. En su imperio financiero, la transformación de Ivanov también comenzó a manifestarse. Sus decisiones empresariales, aunque manteniendo su agudeza implacable, adquirieron una nueva capa de consideración. Se interesó por iniciativas filantrópicas que antes consideraba distracciones. Impulsó programas de bienestar para sus empleados, revisando condiciones laborales y salarios con una perspectiva inusualmente empática. Sus colegas y asociados notaron un cambio en su comportamiento, menos implacable, más reflexivo, aunque la razón de esta evolución permanecía envuelta en el misterio. El magnate que lo tenía todo había descubierto que la verdadera riqueza no residía solo en la acumulación, sino en la capacidad de aliviar el sufrimiento ajeno, de tejer hilos de esperanza donde solo había desesperación. La reconciliación con Elena era, por naturaleza, indirecta, un pacto tácito entre el que sabía y la que vivía en la bendita ignorancia. Para Ivanov, la paz no llegó con un perdón expreso, sino con la observación de la creciente serenidad en el rostro de Elena, con el tenue brillo de esperanza en sus ojos. Él había invadido su privacidad de la manera más profunda, había desnudado su dolor más íntimo. Ahora, a través de sus acciones anónimas, buscaba reparar ese daño, reconstruir una dignidad que él mismo había puesto en tela de juicio. Cada día, al verla moverse por la mansión, impecable y silenciosa, Ivanov sentía que su propia carga se aligeraba, que el peso de su conciencia se diluía en cada milagro médico que su fortuna permitía. Los meses se convirtieron en años. Mijail Petrova, el pequeño sol de Elena, prosperó. Las intervenciones divinas y la beca milagrosa lo habían llevado a través de una infancia y adolescencia con salud relativamente estable, bajo la constante supervisión de los mejores especialistas. Elena, en un momento, recibió la oferta de que Mijail pudiera acceder a una educación de calidad en un entorno seguro y con atención médica especializada en las cercanías. El puesto de trabajo en la mansión de Ivanov, aunque seguía siendo su principal fuente de ingresos, ahora no era una prisión, sino un trampolín hacia una vida de mayor estabilidad y esperanza para su hijo. Una mañana, el señor Ivanov recibió un informe final de su agente sobre Mijail. Contenía una fotografía actualizada,
un joven esbelto, con una sonrisa que evocaba vívidamente la del niño en la tableta, pero ahora con un brillo de vida y vitalidad, no de inocencia pretragedia. Estaba en un campus universitario, en un día soleado, rodeado de compañeros. La imagen golpeó a Ivanov con la fuerza de una epifanía. La vigilancia había comenzado con una botella de Barolo fuera de lugar, había escalado a una intrusión total en la vida de una mujer y había culminado en esta imagen, la redención, no solo para Mijaíl y Elena, sino para él mismo. Las cámaras, antes símbolos de su paranoia y control, se habían convertido en testigos silenciosos de su propia metamorfosis. La lección era inolvidable. La compasión, el amor desinteresado y la dignidad humana eran valores que superaban con creces cualquier riqueza material o cualquier poder empresarial. El hombre que lo tenía todo había encontrado lo que le faltaba en el sufrimiento de una empleada y la esperanza de un niño. Ivanov nunca se reconcilió directamente con Elena. Nunca le reveló su intervención. Era un sacrificio necesario para preservar la dignidad de ella y la integridad de su acto de redención. Elena, al fin, decidió que había llegado el momento de cerrar un capítulo de su vida. Con Mijaíl a salvo, estudiando y con un futuro prometedor, su sacrificio había dado sus frutos. Solicitó la excedencia, no por insatisfacción, sino por la necesidad de estar más cerca de su hijo, de recuperar el tiempo perdido. Ivanov aceptó su partida con una serenidad inusual. Incluso le ofreció una generosa indemnización y un apoyo económico continuo, disfrazado de pensión por años de servicio, asegurando que su nueva vida estuviera libre de preocupaciones financieras. La mansión, sin Elena, se sintió diferente. El impecable orden permanecía, pero el alma silenciosa que la había mantenido con tanta devoción se había ido. Ivanov a veces se encontraba mirando las pantallas, que ahora solo mostraban los pasillos vacíos y las habitaciones en perfecto estado, su mente regresando a aquellas madrugadas a las 3 a.m. Ya no había rastro de sospecha, solo la profunda resonancia de lo que había aprendido. El señor Ivanov, el magnate que una vez espió a su empleada, se convirtió en un filántropo de renombre, aunque su motivación para apoyar causas relacionadas con la salud infantil y la educación de jóvenes en situaciones vulnerables siempre permaneció un misterio para el mundo exterior. Su visión del poder y la responsabilidad había cambiado irreversiblemente. Comprendió que el verdadero control no residía en la capacidad de dominar a otros, sino en la sabiduría para usar la propia influencia para elevar, para sanar, para ofrecer esperanza. La historia de Elena Petrova y Mijaíl se convirtió en una leyenda silenciosa en la mente de Ivanov, una lección grabada a fuego. Era la historia de cómo una intrusión en la privacidad ajena podía, paradójicamente, desvelar la verdad más profunda sobre uno mismo. Las cámaras que había instalado para proteger su fortuna y calmar su paranoia le habían mostrado, en cambio, la riqueza incalculable del espíritu humano y la belleza del amor más puro. La búsqueda de un ladrón había revelado a una madre. El temor al sabotaje había descubierto un sacrificio. Y la vigilia nocturna, que buscaba desentrañar un misterio, había desatado una transformación en el corazón del magnate, haciéndolo llorar como nunca antes, por el peso abrumador de una verdad que, al final, lo había hecho más humano. La mansión en la costa adriática se mantuvo como un testamento a lo ocurrido, un monumento a las verdades ocultas detrás de las fachadas, a las vidas tejidas en silencio y a la capacidad de redención que reside incluso en los corazones más duros. Las pantallas, un día testigos de una obsesión, ahora eran silenciosos recordatorios de la lección inolvidable, que la verdadera visión no viene de la vigilancia, sino de la compasión. Elena y Mijaíl, viviendo una vida tranquila y plena, nunca supieron de su benefactor anónimo. Y el señor Ivanov, el millonario que lo tenía todo, finalmente encontró la única posesión que le faltaba, la paz. La mansión, bañada por el fulgor pálido de las pantallas, aguardaba un nuevo amanecer,
un amanecer que había traído consigo no solo el fin de una intrusión, sino el inicio de una inusual forma de cuidado y la profunda huella de una verdad que cambió para siempre a un hombre.